Patriotas, amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en AFN TV, American Freedom Network TV, y nuestro segmento 911, los Estados Unidos de América bajo ataque. Muchísimas gracias a todos ustedes. Un verdadero placer poder contar con ustedes hoy, domingo 24, 8 de la noche. Como les repito, un verdadero privilegio, un honor poder contar con usted en este momento y poder hacer estos comentarios finales de fin de semana al cual yo conllevo tener este programa los domingos. Los temas son muy amplios. Nunca caben en poder hacer un programa y mucho menos en este tiempo de 30 a 35 minutos. Lo importante de esto es hacer notar dos, tres, cuatro de los aspectos más importantes bajo la presea de que estamos informados, que sabemos de qué está sucediendo y que cómo nos atañe eso a nosotros. Importante ese detalle. Tenemos casos como lo que están y lo que reza en el título del programa, Irán, Cuba, pero también hay otros temas. China, lo que está sucediendo en el Medio Oriente, lo que está sucediendo entre Ucrania y Rusia, todos esos elementos, todos esos hechos que están corriendo en pleno desarrollo constante, en tiempo real, como se dice, nos, de cualquier manera nos atañe. Pese a que estamos tan lejos de esa situación, pero la misma condición de esta nación nos hace poner en primer plano, en la primera línea de información. Voy a tocar el punto de Irán. Estamos bombardeados de noticias, estamos bombardeados de informaciones. ¿A quién creerle? No se sabe. Esto es un mar de informaciones de aquí para allá y lo que yo sí puedo sacar en contexto de todo esto es que después de tantos meses que se había dicho que esto era problema de 3, 4, 5 semanas, y lo entiendo, pero llevamos embarcado, y digo embarcado, porque cuando no hay una solución a un problema, desde mi punto de vista, estamos embarcados. Respeto la opinión que usted o cualquier persona pueda tener en este caso. En este caso estoy compartiendo con usted la mía y si usted tiene alguna idea al respecto o cree algo en contra o a favor, por favor déjenoslo aquí en los comentarios que se acostumbran a hacer en la pantalla. Después de tantos meses y no hay una solución, crea un desasosiego, crea un choque y que ese choque además lo estamos viviendo continuamente con el aumento de la gasolina. Parece mentira que una cosa tan pequeña, pequeña, escúcheme porque es una ironía decirlo así, pueda causar un impacto de la magnitud que lo estamos viviendo. Y lo estamos viviendo no solamente por el costo de dinero, que ya de por sí, ¿verdad? Es agobiante, sino por el otro lado el bombardeo desmedido de la izquierda, de estos degenerados y de todas sus agendas, que lo que buscan es deteriorar el ejercicio, la labor del gobierno del presidente Trump. Pero aquí en este caso yo siento que hay responsabilidad por el gobierno. Y en este caso voy a responsabilizar en las decisiones a nuestro líder, al líder del movimiento MAGA, al líder de America First, como si America First no fuera lo primero que debería estar en el plato aquí de todo el mundo, pero no estaba y este señor lo puso en palestra. Por eso hay que defender, no idolatrizar, no creer que es un santo, pero que sí tiene la bandera de defender a esta nación, como ninguno de los presidentes hacia atrás ha manifestado. Y si bien para mí el principal de los presidentes grandes estuvo en manos de Ronald Reagan, hay que denotar el esfuerzo por defender ese valor
America First y Make America Great Again es de este señor. ¿A dónde viene mi dolor? Quite la palabra dolor, mi incertidumbre. ¿Cómo es posible después de tantos meses estemos tumba y que vira, que estamos hablando, que estamos negociando, que ya los tenemos resueltos? Y eso es desde el punto de vista de lo que podemos ver. No sabemos lo que hay detrás de la cortina, donde barajean ellos todas esas cosas. Pero lo que estamos viendo es una serie de incongruencias. Incongruencia es que estos tipos no ceden, estos tipos le estamos dando tiempo a que se reconstruyan las armas que puedan tener con lo que le quedan, armas que van a ser utilizadas contra nosotros, porque el contexto, el meollo, el epicentro de este problema es la confrontación Irán-Estados Unidos. Estados Unidos porque es el garante de el control de la responsabilidad del equilibrio en el mundo. Pero Estados Unidos tiene su agenda. Es un imperio, tiene su agenda. Y vivimos este imperio del capitalismo. Yo creo que, y lo voy a hablar ahora desde el punto de vista médico, lo que está sucediendo en Irán es un cáncer. Y hemos ido directamente a atacarlo y a pulverizarlo. Y resulta ser que cuando ya médicamente han pulverizado el cáncer, le han dado quimio, le han dado cobalto, le han dado cuanto raro tratamiento pueda existir. Y lo que falta es un pulmón, es extirpar. Nos paramos y en vez de ir al máximo, por las razones que desconocemos, están negociando. Uno, para darle tiempo a que las fuerzas militares se apertrechen de nuevo porque como quiera que sea, no hay capacidad ilimitada, ¿verdad? Hay que esperar que se fabriquen. Dos, están tratando de llegar a un acuerdo que a la final es como darle agua con azúcar, darle glucosa al cáncer para que él, porque de la glucosa es que él vive, y resulta ser que le damos glucosa al cáncer. O sea, le damos tiempo para que se arregle. Y seguimos en la noria y pasa el tiempo. Y vamos contra nosotros aquí, las elecciones de medio tiempo, que van a ser estranguladas al máximo a favor de, no lo pongo en duda. Entonces yo no entiendo por qué estamos llegando en ese contexto médico a darle agua con azúcar al cáncer o en la realidad de lo que estamos viviendo, dándole la posibilidad, porque sabemos que el cáncer es cáncer y va a seguir siendo cáncer. No va a cambiar para una neumonía, ni va a cambiar por un dolor de uña, es cáncer. Entonces, lo que está pasando allí en Irán, no van a sesgar de sus intenciones nucleares, no van a sesgar de su bloqueo de la capacidad de navegación del derecho humano. ¿Por qué? Y ese por qué es catastrófico, porque va contra nuestros intereses. Y yo en este momento, sin tener otra evidencia de lo que esté pasando, con lo que veo, nuestro presidente, creo que aquí, en la distensión del tiempo, están cometiéndose un error. Con la evidencia que tengo, no apruebo lo que está sucediendo. ¿Y quién soy yo para aprobar o no aprobar? Un voto para el día de las elecciones. Eso soy yo. Llamo la atención a todo el mundo para que, en definitiva, tenemos que defender nuestro futuro. Son las elecciones de medio tiempo, que van a ser atacadas, repito, por estos degenerados. Y nosotros tenemos que actuar, sabiendo que
No estoy de acuerdo con lo que está sucediendo en este momento. Esa decisión de haber parado, la única razón aceptable para mí es que se están reposesionando los almacenes de todos los armamentos, que hay miles de millones, miles de millones que se han gastado en esto. Pero aquí, Cuba, hay un despliegue de información, que ya atacaron, que ya van, que ya hay un portaaviones, que estamos esperando que llegue un portaaviones que falta ahí. Es denigrante. ¿Por qué es denigrante? Porque levanta una serie de, o ha levantado, y está en actividad pululante lo que se cree en el medio de todos los exiliados, de toda la corriente de gente que ha venido de maldad de Cuba, de que ya mañana mismo, mañana, no pasado, mañana mismo vamos a estar sentados todos en el malecón disfrutando de la libertad. Bájese de esa nube y venga la realidad. Estados Unidos tiene intereses y son los intereses de una establecida reino, ¿no? Imperio, imperio romano, imperio norteamericano, con un poder, pero que tiene su agenda de búsqueda. Nosotros creemos que estamos en primer plano y para nosotros es así, pero la agenda americana no es eso. La mente americana tiene otros valores, otras búsquedas, otras cosas que hacer. Y si no, fíjense que a esta altura de la película, lo que está pasando en Venezuela, que ahora dicen que Delcy se va, todo eso es una agenda americana para convertir en una transición política sin baño de sangre, bien pensado, pero para cubrir los intereses del imperio y devolverle a los venezolanos la credibilidad de que ellos creen que gobiernan su país y que toman las decisiones. Pero a la final hay que tocar los timbales ta, 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 al imperio. Temas como este hay por montones. Es pues el terremoto que está sucediendo entre el exilio, de que mañana mismo vamos a estar sentados frente al malecón, crea un estado de angustia y crea un estado entonces de inconformidad para darle valor a estos degenerados de creer que ellos están haciendo bien por el bien de todo el mundo y que el equivocado es. Marco Rubio ha dicho las cosas bien claras y Marco Rubio es descendiente de cubano, pero nació en los Estados Unidos, mis amigos, no lo ponga en duda, que tenga sentimiento por sus padres, que tenga empatía por Cuba también, pero él ha llegado a ser edil, representante a la Cámara de la Florida, presidente de la Cámara de la Florida, senador de los Estados Unidos y ahora secretario de Estado. ¿Usted cree que es porque él esté ondeando la bandera de Cuba o porque él es para todos los electores, para toda la proyección que se le dando y con la aspiración de presidente de los Estados Unidos? No hay peor ciego que no hay que el que no quiere ver, mis amigos. Otro de los hechos que ha terminado la semana es lo que sucedió con él, disparos que hubieron en la Casa Blanca recientemente. Ayer, ¿qué tenemos que esperar? Esperar las noticias de los días subsiguientes.
lo que nos quieran decir. Porque a esta altura de la película, todos los demás que han habido de intentos de magnicidio, no han habido más información. Se quedó todo, como siempre digo aquí en el signo de interrogación. Y por aquí y para allá hay un montón de temas que hablan. China, Ucrania, los rusos. En este momento, para darle un final, no extenderme más, porque es una agonía lo que estoy expresando. Si la única razón que hay para esta negociación es permitir que los Estados Unidos se apertreche de todas estas industrias militares que aportan estos armamentos sofisticados, yo acepto el tiempo. Pero también hay una incertidumbre en todo esto. Si en este momento se crea un estado militar en cualquier parte del mundo, ¿tenemos las capacidades militares para esto? ¿O es que nuestros almacenes han sido debilitados y no hay capacidad para continuar en lo de Irán? Lo dudo, ¿no? Ok, yo estoy seguro que lo hay. Pero que estamos esperando que se recupere todo ese arsenal. Si abrimos otro, supuestamente que salga lo de Taiwán, otra vez vuelvo al punto de la interrogación. ¿Estamos en la capacidad? Temas para hablar hay mucho. La próxima semana vamos a estar al vórtice del último mes, o sea, la antesala antes del 4 de julio. El memorable, la celebración del 250 años del inicio de esta nación. Y es valor que voy a dedicar los programas subsiguientes hasta el día de July 4th para destacar los valores de esta nación que son el principio cuando se firmaron el Acta de Independencia y la Constitución, y los valores que le dieron inicio a esta nación, que ahí es donde viene Make America Great Again. Mis amigos, yo soy Gustavo Rodríguez. Quiero darle las gracias infinitas por seguir estos programas. Si usted cree que es de valor y lo aprecio en grado superlativo, le invito a que comparta y nos deje su manita de agradecimiento, de satisfacción, pues todo esto ayuda a que los algoritmos de la plataforma de YouTube nos puedan escalar o nos dejen donde estamos. Gracias a usted por su tiempo. Gracias por la posibilidad de compartirlo. Gracias por defender los valores de esta nación. America first. Make America great again. Hasta la próxima. Que Dios siga repartiendo bendiciones. Que Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Hasta la próxima, mis amigos. Fenece el eco en la trinchera, libertad tallada en piedra y fe, herederos de un fuego antiguo que no morirá. Defendemos el suelo que pisamos, bajo el cielo de los fundadores. Jefferson mira desde el mármol, Washington empuña el acero hoy. La Constitución es nuestra brújula, no daremos ni un paso atrás. Fenece el eco en la trinchera, libertad tallada en piedra y fe, herederos de un fuego antiguo que no morirá. Defendemos el suelo que pisamos, bajo el cielo de los fundadores. La voz no se apaga. ¡Libertad! El legado resiste. I pledge allegiance to the flag of the United States of America
and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight over the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rockets' red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh,